En este mismo momento se están lanzando en el Teatro Broadway la corriente progresista Frente Amplio UNEN, un espacio de centro-izquierda que presenta no menos de 4 o 5 candidatos expectables para las elecciones presidenciales del año que viene. Wiener, Cobos, Carrió, Pino Solanas, varios que están en juego. Nosotros, precisamente por eso y porque nos gusta ir contra la corriente, hoy vamos a hablar sobre peronismo. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos sobre peronismo? En realidad porque lo que pase con el peronismo y lo que pase con la centroizquierda está bastante vinculado. Lo que pase en uno y otro espacio va a repercutir directamente en el resultado electoral de 2015, el año que viene. Estamos frente a un peronismo que avanza con una división, con una secesión importante que presentó Sergio Massa y con un candidato más bien perfilado desde el oficialismo del kirchnerismo, que es Daniel Scioli. Claro, Massa y Scioli hoy están dividiendo al espacio del peronismo, y eso precisamente es lo que da oxígeno al resto de los espacios y hasta abre la posibilidad de hablar de un balotaje para las presidenciales del año que viene, ¿no? Scioli da la impresión que avanza contra viento y marea y con una fuerza en base al optimismo, recolectando lo que va quedando del cristinismo, del post-kirchnerismo, llamémoslo como más querramos, y Massa, ¿de qué se nutre? De las decisiones del peronismo hasta el momento y que le permite hasta el momento estar al frente de las distintas encuestas, ¿no? La posibilidad de que el peronismo vaya dividido, vaya con 2 candidatos, a uno lo retrotrae a la elección de 2003, cuando presentó 3 variantes, de la cual se desprendió, a pesar de que salió segundo en la primera elección, Néstor Kirchner. Y además, las consecuencias que provoca la división del peronismo, como se vio en el 99, ¿no? O en el 97-99, cuando nació la alianza, ¿no? Cuando había un peronismo dividido, ¿no? Entre el menemismo y Duhalde, ¿no? También. Digo, las consecuencias que eso puede provocar sobre el resto de las fuerzas políticas. Bueno, hay mucho para ver sobre peronismo, porque Scioli representa apenas o solo un ala del oficialismo, del cristinismo o post-kirchnerismo que está en el poder. Pero al mismo tiempo el peronismo es la fuerza hegemónica, es la fuerza que se ha quedado con los 25, 26, 20, ya no me acuerdo cuánto, o 23, 24 años de toda la democracia, de los 30 que tenemos de democracia, ¿no? Así es. Así que lo que ocurra con el peronismo, lo que pase con el voto peronista, va a incidir en la próxima elección y en la suerte de las otras corrientes. Bien. Nosotros tenemos 2 invitados para hablar de estos temas. Son María Matilde Ollier, que es una doctora en Ciencias Políticas y es actualmente decana de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín. Ha escrito muchos artículos recordados y libros también sobre cuestiones políticas. Uno de los últimos es Atrapada sin salida, que es la relación entre la relación de la provincia de Buenos Aires con la política nacional, ¿no? El principal distrito y los límites que se le presentan para ese distrito. Y también tenemos a Alejandro Horowitz, que es un ensayista, un periodista largamente reconocido y que ya escribió un libro que todos hemos leído hace unos cuantos años, que se llama Los 4 peronismos. Y bueno, nos van a ayudar a entender un poco este proceso. Vamos a presentar el programa y nos sentamos con ellos.
Estamos en Divina Comedia, vamos a hablar sobre el futuro del peronismo, la evolución del peronismo, lo que se espera de la principal fuerza política en Argentina el año próximo, en el 2015, cuando el gobierno de Cristina Kirchner abandone el poder. Nos acompañan Alejandro Horowitz y María Matilde Olier, les agradecemos a los dos, muchas gracias otra vez. Y bueno, queremos que nos ayuden un poco a pensar esta evolución. María, ¿cómo crees que va a evolucionar el peronismo después de este periodo kirchnerista que va a cumplir 12 años y que se divide en dos etapas, kirchnerismo, cristinismo, post-kirchnerismo? ¿Qué viene con el peronismo? La impresión que tengo es que, un poco lo dijeron ustedes recién en la presentación del programa, es que es probable que vuelva a haber una división del voto peronista, que el kirchnerismo por ahora no tiene un candidato fuerte en términos electorales, o sea, un candidato que esté arriba en las encuestas y que sea un candidato representativo del relato político e ideológico que ha llevado adelante el kirchnerismo en estos años. En ese sentido, Scioli es un candidato del oficialismo, como vos bien dijiste. Entonces es esperable que en el 2015 el voto peronista se divida al menos en dos candidatos, y no sabemos si Rodríguez A, que siempre ha jugado como un tercer candidato peronista, volverá a jugar o no. Eso desde el punto de vista electoral. Desde el punto de vista económico, acá hay especialistas que saben más que yo de economía, la impresión que uno tiene es que el kirchnerismo ha comenzado un proceso de cambio de lo que ha sido su discurso sobre lo económico y sus prácticas sobre lo económico de la primera mitad o los primeros tres cuartas partes de su gobierno, por lo que todos están diciendo es un claro proceso de ajuste. Y bueno, de los superávit gemelos de Kirchner a esta realidad económica. El discurso contra el Fondo Monetario, ir al Fondo Monetario, de no ir a los TEDEM de Bergoglio, a ir a visitar al Papa Bergoglio, o Papa Francisco, digamos. Ha habido un cambio claro, ahora está en cuestión este tema de esta ley que tiene bastante resistencia sobre si se reglamenta o no el derecho a huelga, piquetes, etcétera, la protesta. Bueno, en fin, ha habido un cambio evidente, por lo tanto, en ese sentido, no sé qué más puede esperarse de la propuesta peronista para el 2015. O sea, ¿qué cambios más allá de estos? Veo que hay bastante debate en el interior del peronismo en relación a esto, un poco uno lo ve por los programas de televisión. Entonces, la impresión que tengo es que mucho cambio no va a haber en relación a otros momentos del peronismo, donde el peronismo ha ido dividido con dos candidatos, pero también en las épocas del 55 al 73 también el peronismo ha ido dividido en algunos momentos, cuando Perón no estaba en la Argentina. Lo que parece diferenciar un poco este momento del peronismo a otros, al del 2003, por ejemplo, es que en el 2003 había diferentes ofertas peronistas, pero con distintas orientaciones o direcciones. Ahora los dos candidatos que presentaría eventualmente el peronismo, tanto Scioli desde la estructura oficial o la que sucede a Cristina Kirchner, y Massa desde afuera, parecen ir en una misma dirección y dirigirse a las mismas audiencias. ¿Qué opinión, Alejandro? Yo diría así, hasta 1975 el bloque de clases dominantes discutía los programas estratégicos, el programa del Partido del Estado, como distintas variantes del Plan Pinedo. Si vos mirás el programa que ejecuta Perón en el 46, si vos mirás el programa que ejecuta Frondizi en el 58, si vos mirás incluso el programa que ejecuta Adalbert Krieger-Bacena, y ni que hablar el programa Gelbar-Perón del 73, son todas variantes del Plan Pinedo, un mecanismo de sustitución de importaciones que permite un cierto crecimiento industrial. Por cierto, en todos los casos no se trataba ni de las mismas alineaciones sociales, ni de los mismos sostenes electorales, ni los mismos segmentos sociales, obvio. Pero en todos estos casos tenías una trocha por la cual la distribución del ingreso tenía un piso determinado para los sectores populares que no caía del 36, 37, 38% y tenía un promedio del 40 y monedas
para todo el ciclo histórico que va del 46 hasta el 75. Vos decís que son propuestas que tenían una misma matriz económica, de Tenían alguna una forma, misma lógica que económica. entendían el mundo con cierta división internacional, económica y el trabajo. Ese mundo era un mundo bipolar. En ese mundo se trataba de que la renta agraria permitiera en sus distintas acomodaciones un cierto desarrollo industrial. Ese mundo era un mundo mercado internista, donde el consumo de los sectores populares no era un problema de justicia social, Y ahora era un problema de funcionamiento sistémico. Sí. Ahora, el último país que practicó de algún modo este modelo por su situación internacional es los Estados Unidos. Cuando uno mira el Producto Bruto de los Estados Unidos, uno que ve que el máximo consumidor de productos norteamericanos son los norteamericanos, que el primer mercado de consumo de productos norteamericanos son los Estados Unidos y que el primer mercado de consumo de todo el mundo, los Estados Unidos consumen el 25% de la energía global. Esto te da la pauta hasta qué manera consumen. El 5% de la población del mundo, 350 millones de habitantes, consumen el 25% de 7.000 millones de habitantes. ¿Pero qué tiene que ver esto con Masi Scioli? Ahí va. Ah. En el momento en que estos debates organizaban el bloque de clases dominantes, cada una de las fuerzas políticas representaba alternativas de movimientos de un mismo programa. En el 75 cambian el programa del Partido del Estado, se termina el programa de sustitución de las importaciones. Rodrigo no es el nombre de un ministro, Rodrigo es la marca con la cual el grupo de Martínez de Hoz y la nueva orientación antes del golpe del 76 ejecuta el nuevo programa con un ajuste fenomenal que organiza la secuencia y se entiende hasta el estallido del 2001. Ahí tenés todo un ciclo. En el 2001-2002 cambian las condiciones de posibilidad. Hay cosas que ya no se pueden hacer. Si de la Rúa, cuando subió, en lugar de seguir la convertibilidad, hubiera salido de la convertibilidad, lo que era una cuestión de sentido común. La tapa de ámbito financiero expresaba todos los días en cuánto caían las reservas del Banco Central. Sí. Entonces, si hubiera salido en ese momento... Pero tenía una enorme resistencia social, ¿no? Tenía una resistencia social y una incomprensión política profunda. Duhalde ya había dicho en ese momento de la necesidad de salir de la convertibilidad. Alejandro, ¿vos estás de acuerdo con lo que dice Walter de que Masi y Scioli dividen el voto peronista, pero al mismo tiempo tienen algunas líneas similares, ¿no? Los dos viajaron, hace poco estuvieron los dos en Nueva York, estuvieron en el Consejo de las Américas. Hablaron en el Consejo de las Américas. No se ve una gran diferencia en lo económico, por ejemplo, entre Scioli y Massa, me parece. Mira, lo que vos ves es una... de hecho, los dos hablan con Lavagna, con tal vez el principal referente económico del peronismo hoy. Que es casualmente el hombre que dirigió la hecatombe en su momento máximo. Es decir, en el momento en que se estalla todo y se quedan sin reservas, Lavagna es el hombre porque dicen... Duhalde devaluó. Duhalde no devaluó nada. Para devaluar hay que estar en situación de devaluar. Ahí devaluó el mercado. Claro. Ahí lo que resolvió la discusión de cuánto valía el dólar no era el punto de corte entre la masa monetaria circulante y la masa de reservas. No es cierto eso. Si ese hubiera sido el punto de corte, el valor del dólar hubiera sido infinitamente más bajo. El valor del dólar era un valor que estaba organizado por el terror de la sociedad, que se queda sin moneda por una parte y no puede hacer los intercambios, y por la demanda que dependía de la cantidad de dólares que entraban. Entonces, sacado el chaleco de plomo de la convertibilidad, la posibilidad de las exportaciones funciona, hay precios internacionales favorables y es posible algo que yo llamé cuando asumió Kirchner, el primer gobierno, la música del tercer peronismo con la letra del cuarto. Entonces, vos tenías un término donde no te quedaba claro si la música iba a cambiar la letra, pero para cambiar la letra había que tener un segmento orgánico del bloque de clases dominantes dispuesto a seguir otro proyecto. Y eso es lo que no existe. No tenés las divisiones del peronismo y del sistema político anterior estaban referenciadas en intereses diferenciados.
Hoy esos intereses no son intereses diferenciados y por lo tanto no admiten programas diferenciados, lo que admiten son gestiones políticas con distintas gestualidades. Curiosamente, más allá de lo económico, también los dos candidatos están organizando un discurso en torno a la misma cuestión, que es la cuestión de la inseguridad. Claro. Están casi obsesionados con eso, tanto Massa desde el llano, desde su banca de diputado, como Scioli desde la provincia de Buenos Aires con su nuevo plan de emergencia en seguridad, etcétera. ¿Ves el mismo punto en común en este sentido? Sí, ¿Cómo los ves avanzando? ¿Por qué los ves obsesionados en este tema? Bueno, es una demanda social. La cuestión de la inseguridad no es un invento, digamos, ni del periodismo, ni de los sectores dirigentes. Eso es un problema real. Por lo tanto, el peronismo siempre ha sido muy receptivo de la demanda social. Parte de su estabilidad histórica, incluso en términos de voto, ha sido la construcción de una demanda estable, porque efectivamente el peronismo está muy atento, a diferencia de otras fuerzas políticas que están muy atentos a lo que ocurre en su interna y viven discutiendo sus internas. El peronismo discute las internas con la sociedad. O sea, los dirigentes peronistas se vinculan con la sociedad y allí toman, yo diría, y allí se nutren para después ir a discutir con los votos. O sea, la discusión en el peronismo es con los votos, no es si quién es más inteligente o quién, digamos... Pero lo curioso es que, a pesar de que son propuestas distintas, organizan el mismo discurso, ¿no? Presentan el mismo discurso. Tienen un mismo estilo digamos, de validación o legitimación, que es con la ciudadanía, con los votos, yo diría eso, ¿no? Que por ahí eso no ocurre con otros espacios que siguen encerrados quizás en sus lógicas, en su discurso, no importa por dónde vaya la sociedad. Yo creo que lo de la seguridad tiene que ver con este punto. Pero yo creo que el gran dilema que se le presenta al peronismo en el 2015 es, yo creo que hay dos escenarios posibles: que el kirchnerismo vaya dentro con todo el aparato del peronismo, así que finalmente haya una interna que se dirima entre candidatos dentro del peronismo, Massa, Scioli jugando en un espacio intraperonista, si ustedes quieren, o que vayan divididos. ¿Y qué va a hacer el kirchnerismo dentro de eso? Uno podría decir que el kirchnerismo es hoy un 10% de los votos. Va a haber un candidato kirchnerista, dos candidatos del oficialismo, uno más kirchnerista y otros menos kirchneristas, y Massa. Esos tres van a disputar juntos las PASO si las PASO se mantienen, porque en la política argentina las instituciones y las reglas uno no sabe si van a durar un mes, una semana o 15 años. Entonces, ahí se abre una posibilidad para las fuerzas opositoras. Es decir, nosotros tenemos una política muy facciosa, la política argentina es muy facciosa, como les decía antes, y los liderazgos son los liderazgos, y desde el Estado, en general, que pueden conducir ciertos procesos de integración, unidad, o como le queramos llamar, ¿no? Le quiero dejar una pregunta para el segundo bloque, a propósito de lo que decías, María. La posibilidad de que el cristinismo se transforme en una expresión individual, escindida del peronismo, y si la Argentina es una sociedad donde hay lealtades más allá del poder, es decir, si el cristinismo va a seguir teniendo sobrevida cuando la presidenta deje el poder. Lo tratamos en un minuto. Yo volví a la escuela porque quiero un mejor futuro. Está bueno estudiar porque aprendes un montón de cosas nuevas. Volvé a la escuela es un programa del municipio de San Martín para que vuelvas a la escuela sin importar la edad que tengas. En 2013, 322 alumnos volvieron a la escuela. Este año ya son más de 1.500 los inscriptos. Animate vos también. Volvé a la escuela, te están esperando. Animate, te van a ayudar. Volvé a la escuela. Te acompañamos. Municipalidad de San Martín. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada.
la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa. Hacé como Marcelo y aprovecha la promo Más asegurás, menos pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. 120 móviles blindados y equipados. 30.000 horas anuales adicionales de policía de la provincia. 950 cámaras instaladas. Tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país. 85 kilómetros de fibra óptica. Programa Municipal de Cuidado Comunitario. 4-512-3333. San Isidro, Gobierno Municipal. 25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en Divina Comedia, el segundo bloque, con Alejandro Horowitz y María Matilde Olier. Les dejamos una pregunta y tenía que ver con si se puede imaginar en la Argentina lealtades más allá del poder. En este sentido, cuando Cristina Kirchner abandone la presidencia, deje el poder a fin de año próximo, si el cristinismo puede tener expectativas de ser una expresión con sobrevida. Alejandro. Mira, el problema de las lealtades no es un problema moral, sino es el problema de la eficacia de las ideas. Cuando las ideas organizan la actividad, explican, tener un buen argumento que explique algo, se vuelve trágico si cuando vos, con ese buen argumento, no sos capaz de construir la modificación que el argumento requiere. En el mismo momento en que vos no podés hacer eso, el buen argumento deja de ser un buen argumento para volverse algo risible en boca de otro. En consecuencia, el problema de la lealtad es el problema de la relación entre política, estrategia y sociedad. Cuando existe la estrategia, cuando existe un camino determinado para alcanzar un objetivo determinado, y esa estrategia tiene una capacidad operativa mínima real, vos podés concitar y constituir lealtades. Sería más identidad que lealtad en este caso. Así es. Vos tenés lealtad cuando tenés identidad. La lealtad tiene como presuposición la identidad. No es simplemente la decisión moral personal de yo no soy un mercenario. Es un poco más complejo que eso. La identidad es sentir que si vos no sos y haces eso, vos no sos. Y la sensación esa es terrible. ¿Y ves identidad entre un sector de la sociedad y lo que vaya a dejar el cristinismo o el post-kirchnerismo? Todo depende de cómo le vaya al próximo gobierno. Si al próximo gobierno después del 2015. Si le va muy bien, va a ser una historia. Si le va muy mal, probablemente sea otra. Eso es un juego oficialismo-oposición casi, que en la política es aquí en todos lados. Lo que, digamos, el éxito de un lado en parte es el fracaso del otro, sobre todo cuando está tan polarizada la política, y entonces más todavía porque no hay como intermedios donde uno puede decir, bueno, estos son espacios de consenso, esto no se toca. Cuando hay blanco-negro, bueno, es así. Si al próximo gobierno le va muy bien, el cristianismo y el kirchnerismo habrá sido una parte, como fue el menemismo, de los procesos históricos de la Argentina. Ahora, ¿el kirchnerismo no está sufriendo una crisis de identidad en este último tiempo? Yo creo que la política argentina es una licuadora de identidad. Yo tengo la impresión de que la posibilidad de cristalizar una identidad está determinada porque la política no puede ser simplemente la continuación de los negocios por otros medios. Si simplemente la política es una disputa de negocios y los negocios que uno ejecuta
y los amigos de uno ejecuta son los buenos y los otros son necesariamente malos porque los pierde uno y se terminó. Digo, en esa lógica binaria elemental de la pura rentabilidad, no hay modo de que ninguna identidad sobreviva 15 minutos. La posibilidad de una identidad es que la relación entre lo que sucede, la percepción colectiva de lo que sucede y el modo en que se cuenta este suceso tengan una cierta coordinación que cada uno sienta como válida. El punto es, cuando uno dice, bueno, el relato, toda sociedad, en todo tiempo, tiene relatos. Es más, la sociedad no existe sin relato. Cuando uno mira antropológicamente la historia, ve que la historia del relato y la historia del origen es la misma historia. Todos los pueblos con más desarrollo histórico, con menos desarrollo histórico, tienen todos un relato mítico sobre su origen. Y eso se ve en las más diversas culturas y en las más diversas tradiciones. No hay ninguno que no sea así. El problema es qué pasa entre la percepción que se tiene de ese relato y la eficacia práctica que eso permite o no permite. Es más, la sociedad argentina, y yo sí me atrevería a decir en este momento global, no está muy preocupada por la coherencia interna de un relato, si la eficacia práctica del relato resuelve la cuestión, para que se entienda. Yo estoy muy dispuesto a hacerme el sonso sobre que algo es así o no es así, siempre y cuando a mí en el reparto no me vaya mal. Y me importa secundariamente si el relato es más de un modo que más del otro. No es que yo no tenga mi propia diferencia con ese relato, porque en última instancia un relato general no es otra cosa que una organización determinada de relatos particulares. Una última pregunta, te dijo Matilde. El centro de poder del peronismo se mueve, pasó de ser de estar instalado, como vos dijiste en algún artículo, en el sindicalismo hacia los gobernadores, y ahora pasaría hacia los intendentes. Sí, es como una nueva coalición de los intendentes, pero más sobre todo los intendentes del conurbano bonaerense. No sé si los intendentes, habría que ver un poco la política subnacional. Sí, yo creo que la columna vertebral del movimiento peronista dejó de ser la clase obrera y efectivamente son los liderazgos estatales. Esto es gobernadores, no cualquier liderazgo, ¿no? Gobernadores y probablemente en el caso de la provincia de Buenos Aires esta suerte de coalición de intendentes que hace unos años estamos viendo cómo está funcionando, ¿no? Me parece que sí, que ha habido, que en parte tiene que ver con algunos cambios más estructurales que plantea Alejandro y que bueno, eso llevan a que entonces los liderazgos políticos no tienen las mismas connotaciones que tenían los mismos sustentos sociales que tenían hace 20, 30 años. Vale la pena decir algo sobre esto exactamente. Que los intendentes sean el marco central de la política habla de la degradación general de la política. La política es vista como una pura gestión. Los intendentes son como gerentes, porque un intendente no define la política. Un intendente juega dentro de la cajita, que cree que el gobernador puede, que el gobernador cree que el presidente puede, cuando en rigor de verdad la posibilidad está determinada por la estrategia. La presencia de los intendentes como fenómeno central remite a la ausencia general de estrategia en la política argentina. Tenemos que irnos. Gracias a ambos. Muchas gracias. Nos vemos la semana próxima.